Buenas tardes. Gracias por venir a este foro mistérico, así llamado en honor de los misterios antiguos. Puede ser un nombre un poco rocambolesco, pero bueno, nos parece gracioso. Y hoy hemos invitado a Joan Garriga. Hola, Joan. Hola, buenas Bienvenido. tardes. Gracias. Joan Garriga es psicólogo, es director y fundador del Institut Gestalt de Barcelona. Y bueno, está especializado en constelaciones familiares y en terapia sistémica en general, pero también en PNL, en coaching, en muchas cosas más. Terapia Gestalt también, por supuesto, como buen discípulo que es de Claudio Naranjo y profesor del programa SAT. Y bueno, ha escrito este libro, El buen amor en la pareja, cuando uno y uno suman más que dos. Es un libro que estaba siendo muy esperado después de Vivir en el alma y Dónde están las monedas. Y es un libro que recoge la experiencia de Joan en el trabajo con la pareja, con el amor, durante años. Creo que hace ya pues unos 11 o 12 años que estás trabajando en constelaciones familiares, ¿verdad? Sí, desde el año 2000, pero no únicamente con parejas, ¿eh? No únicamente con parejas. Sí, a mí sino... se me ha puesto el San Benito del experto en parejas en el mundo de las constelaciones, pero yo soy experto en todo. Pues no. Bromas aparte, que ciertamente a mí me tocó en el mundo de las constelaciones, azarosamente, dar un taller en Buenos Aires en el año 2000, un taller al que me resistí porque me parecía que sabía poco de parejas y poco de constelaciones, pero al final accedí a hacerlo, lo explico en la presentación. Me había invitado la directora del Centro Bergelinger de Buenos Aires y al final lo hicimos entre los dos y salió muy bien. A mí mismo me sorprendió y luego se corrió la voz de que entendía de parejas. Y a partir de ahí me invitaron a muchos lugares a dar talleres de parejas, de manera que durante 10 años he trabajado con muchas personas sus asuntos de pareja y con muchas parejas sus asuntos de pareja también. Pero nunca me termino de sentir cómodo como experto en parejas. Yo también trabajo muy a gusto cualquier otro tipo de asuntos, enfermedades, problemas psicológicos, relacionales, familiares, afectivos, del tipo que sea. Yo me siento a gusto con todo aquello que en cada persona concierne a los movimientos más profundos de su corazón y todo aquello a lo que en cada persona concierne a esta red de vínculos a la que pertenecemos. Y lógicamente la pareja es muy significativa y muy importante. De hecho, a veces me gusta decir que la pareja es espiritual, pero en el sentido de que la pareja está tomada por el deseo del espíritu y el deseo de la vida de perpetuarse. Y en realidad, si hablamos de parejas, estamos aquí todos gracias a una pareja, o por lo menos a un encuentro de un hombre adulto y de una mujer adulta también, que luego que se consolidaron como pareja en este acto fundacional al menos, aunque luego no se vieran nunca más, por ejemplo. Y con esto quiero decir que primero desmarcarme de esta hiperespecialización en la pareja, porque yo trabajo cualquier asunto que haga sufrir a alguna persona y que busque alivio o quiera una vida mejor o un movimiento mejor en su vida. Y por otro lado, siento un profundo respeto hacia la pareja, porque queramos o no, sigue siendo el principio y el origen de la vida. Y yo venía un poco nervioso porque vengo de un entierro, de un pueblo donde yo me crié y tenía que venir también mi hijo y ahora veo que ha aparecido y ya me quedo tranquilo. O sea, ahora ya estoy plenamente aquí. Bueno, yo la verdad es que estoy muy contento de que hayas venido, también porque, bueno, normalmente nos vemos en otras situaciones, ¿no? Hace 2 años nos vimos aquí también, pero es una cosa bastante excepcional. Entonces me da un poco de risa, puede que suelte alguna carcajada en algún momento, aunque te estoy escuchando muy atentamente, pero es curioso verte aquí, en este espacio tan diferente a lo habitual. ¿Tú estás quizás sugiriendo que te doy algún tipo de risa? No aquí. Okay.
No, no, la verdad es que Bueno, vamos a aclarar algo para la gente que no nos conoce. no somos pareja. Él es muy afortunado desde hace un tiempo de disfrutar de mi amistad. Y muy humilde. No, hace unos años que además de colegas que nos hemos encontrado en el camino, de Claudio Naranjo, tenemos bastante vínculo personal, así que nos permitimos a veces esta jerga más cercana y más jocosa también. Bueno, vamos a tratar de dejarnos de compadreos también por respeto a vosotros. Te voy a hacer algunas preguntas, aunque la verdad es que ya te las he hecho todas Víctor Amela en La Vanguardia de hoy, en La Contra. Así que yo no sé, voy a repetir más que nada, pero tú trabajabas en un banco antes de ser terapeuta. Eso Víctor no te lo ha preguntado, así que voy a aprovechar y voy a empezar por ahí. ¿Cómo es que trabajabas en un banco y cómo es que terminaste haciendo constelaciones familiares? La vida tiene una naturaleza cambiante. Yo con 17 años vivía en el pueblo del que ahora acabo de llegar, que se llama Bellpuig. Yo me crié en Bellpuig y a los 17 años yo tenía el deseo de venir a Barcelona a estudiar. Y estaba haciendo lo que en aquel momento se llamaba COU, Curso de Orientación Universitaria. Pero pensé, me conviene buscarme un trabajo. Entonces vi que se hacían unas oposiciones a la Caixa de Cataluña y me presenté a estas oposiciones y las aprobé. Así que con 17 años empecé a trabajar en la Caixa de Cataluña, pero más bien mi motivación no era tanto que yo sentía una pasión por los bancos, sino que quería ganar dinero y trabajar solo por las mañanas para poder estudiar por las tardes. Y esto hice. Así que durante unos años trabajé en la Caixa de Cataluña, a la que le guardo mucha gratitud, porque me trataron muy bien, por lo menos como trabajador, y me permitió ganarme muy bien la vida durante unos años y paralelamente hacer muchas otras cosas. Así que luego la vida te va llevando y cuando se mira retrospectivamente uno descubre que las cosas no son tan azarosas, que se conjugan de manera que van definiendo un camino. Esto lo decía la hija de... Soy muy malo para los nombres, pero de este investigador de la comunicación humana, de este teórico, que era no, este hombre, la hija decía que el padre a lo largo de su vida hubo un tiempo en que le interesaba mucho los delfines y cómo se comunicaban los delfines, y en otro momento le interesaba cómo eran las tribus de Bali, por ejemplo, y ella pensaba de su padre que tenía estos intereses tan dispares, ¿por qué ahora esto, por qué ahora lo otro? Y luego todos estos conocimientos convergieron. Gregory Bateson, que ha sido uno de los grandes teóricos de algunos de los modelos psicoterapéuticos que hoy en día siguen teniendo mucho éxito. Y decía esto porque bueno, yo trabajé en un banco, en la Caixa, y también con 17 años, esto lo he explicado muchas veces, igual alguno ya está aburrido de saberlo. Yo estudié Derecho también, y estudié 3 años, y cuando estaba estudiando el tercer año, tuve una crisis muy extraña, y es que de repente me ponía a leer los apuntes o los libros y no conseguía leer una palabra, y solo visualizaba en los papeles un enorme interrogante, y yo estaba muy angustiado, porque yo, o aquel que creía ser yo, quería ser abogado, pero alguna otra fuerza dentro de mí me impedía estudiar como aquel que llamaba yo quería. Así que estuve unos meses con crisis, fue una crisis importante. Hoy en día ya sabemos que una crisis significa que una parte de nosotros mismos quiere una cosa y otra parte quiere otra. Y cuando están muy polarizados, nos paralizamos. Así que al cabo de 3 meses tuve un pensamiento, se cruzó un pensamiento por mi cabeza y este pensamiento decía, ¿no será que tal vez no quieres ser abogado? Y tuve la enorme fortuna de darme cuenta con este pensamiento de que mi cuerpo se sentía bien, de que mi cuerpo se relajaba. No mis pensamientos, no me gustó esta idea porque yo quería ser abogado o creía que quería ser abogado, pero mi cuerpo se relajó. Y entonces
tomé la decisión de dejar derecho. Y entonces tuve un problema más grave, y es que ahora no sabía qué hacer. Y entonces, como entretenimiento y también para desarrollar mi parte más creativa, que siempre me ha ido acompañando, empecé a hacer teatro como aficionado. Y luego un día vi un anuncio en una revista, no recuerdo qué revista era, algo así como lo que hoy en día sería Mente Sana, quizá era Integral, una revista de aquellos tiempos, y vi un anuncio que ponía grupo de crecimiento personal y un teléfono 93 317 29 29. ¿Te acuerdas? Y ahora entenderéis por qué en la Caixa me tomaron, porque extrañamente tengo mucha capacidad numérica para recordar números. Es una extraña habilidad que me ha ido acompañando también. Y empecé teatro y luego fui a este grupo de crecimiento personal, inicié ahí un proceso y en un momento dado me vi ante la tesitura de tener que elegir un camino profesional. Y las alternativas eran el teatro, pero no como actor porque era soberanamente malo, quizá como director, o dedicarme a la ayuda. Y pensé en dedicarme a la ayuda. Y entonces pues me fui formando en el ámbito de las terapias humanistas y también decidí ir a la universidad y sacarme el título de psicólogo, estudiar la carrera de psicología. Aún no había terminado la carrera de psicología y con las formaciones, con todo lo que había aprendido fuera de la universidad, decidimos crear el Instituto Gestalt, que hoy en día es muy conocido. Esto hace 27 años. Yo tenía 27 años, creo. Y cuando me empezó a ir un poquito bien, dejé la Caixa. Y de hecho, cuando llevaba 3 años trabajando en la Caixa Cataluña, hablé con los responsables y les dije, no siento la pasión de este trabajo, no me ofrezcáis responsabilidades. Yo voy a hacer muy bien lo que me encomendéis, pero no es mi deseo quedarme aquí. Así que si está en mi posibilidad, me iré. Pero mientras esté, voy a compensaros bien todo lo que me ofrecéis también. Y así lo hice. Y cuando vi la puerta abierta de poder dedicarme a la ayuda, a la terapia, a entregar todo aquello que había ido aprendiendo en el mundo de las terapias humanistas, pues entonces tomé una excedencia como cautela, como medida de seguridad, de no dejarlo todo de un día para otro, pero mi idea era ya no volver nunca más. Y luego la vida ha sido muy generosa porque me ha ido bien. Y solo retrospectivamente, y por eso decía lo de Bateson, uno se da cuenta de cómo la vida va conjugando factores para construir una narrativa en cada persona, y con suerte esta narrativa es una narrativa que nos pone más cerca de nuestra alma. Yo pienso que la vida sí, tiene muchas dimensiones, pero una de ellas es que es la dimensión de la hondura, de la profundidad. La vida es como el viaje del alma, el viaje heroico del alma, donde con suerte a veces la reencontramos, o con suerte a veces la recordamos, y en muchas épocas de nuestra vida nos extraviamos. Pero el viaje del alma se compone principalmente de... Esto no es parejas, luego hablamos de parejas, ¿no? Pero la pareja también... Ahora digo algo, porque el viaje del alma... Y yo escribí un libro que se llama Vivir en el alma, pero el viaje del alma se compone de por lo menos 3 factores importantes. Y uno de ellos es, y es una tarea para todos, es reconocer nuestros dones y asumirlos. Y los dones que tenemos ni siquiera son méritos personales, son préstamos que la vida nos hace o que la vida nos regala. Y cuando digo la vida, a veces vienen envueltos en el ropaje de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros anteriores, y son legados
son legados de talentos, de recursos, de capacidades, de dones que no elegimos, y el viaje del alma nos impone reconocerlos y entregarlos. Y de esta manera quedamos mucho más cerca de nuestras profundidades. Y por ejemplo, cuando yo pretendía ser abogado, estaba extraviado en mi propio viaje del alma, porque pretendía inventarme que tenía talentos o predisposiciones que no tenía, o estaba identificándome con un camino y con una posición que no encajaba con la vibración profunda del alma. Y el alma sería el ser, la sabiduría, aquello que nos acompaña y que de vez en cuando nos conviene escuchar bien. De manera que el viaje del alma, por un lado, significa reconocer nuestros dones y entregarlos, y por otro lado, también significa reconocer nuestras heridas y sanarlas y ponerles bálsamo y cuidarlas. Y todos tenemos heridas. Y todos tenemos heridas porque venimos de la vida. Y la vida tiene su lado hiriente. Hay pérdidas, hay descalabros, hay malos tratos, hay faltas de respeto, hay descuidos, hay corazones endurecidos que a veces no logran transmitir el amor que sienten si no es dañando a otras personas. Y en todos nosotros se hacen presentes también algunas heridas, y algunas son biográficas. Hicimos esto, hicimos lo otro, nos pasó esto con los padres. Otras son heridas del sistema, y esto es lo que trabaja muy especialmente las constelaciones familiares. Pérdidas, muertes tempranas, cosas que no fueron aclaradas, traiciones, desamores. Pero es una tarea para el viaje del alma también mirar las heridas, encararlas claramente como primer paso para aprender a amarlas, y también con ellas, o precisamente por ellas, utilizarlas como fertilizante para una vida buena. Y demasiadas personas utilizan las heridas que vivieron para edificar todavía más sufrimiento, y dicen: ya que me ocurrió esto con mis padres, o ya que me faltó la madre, o ya que tuve estos abusos, o ya que en mi familia ocurrió esto lo constituyo en argumentos necesarios para justificar que tengo una vida de mierda. Así que es muy peligroso. Y de hecho decía Confucio que una herida no es gran cosa, excepto por el hecho de que nos empeñamos en recordarla. Pero recordarla, de hecho, no significa recordarla con la mente. El cuerpo recuerda. Y por eso la terapia, el trabajo de transformación, el trabajo de desarrollo, también necesita incluir el cuerpo. El alma, principalmente, usa la mente del cuerpo y usa la mente del campo y la mente relacional para reconocerse a sí misma. Y la tercera cosa que necesita el viaje del alma, y es extraño que esté hablando de esto porque no hablo de esto mucho, o por lo menos últimamente, pero la tercera cosa que necesita el viaje del alma es también aceptar los retos, aceptar la voluntad de la vida, aceptar lo que la vida nos impone como reto, a veces aunque sea distinto de lo que nosotros quisiéramos. Y esto es un clásico en el viaje del héroe también. Experimentamos la llamada, y la llamada muchas veces viene envuelta en forma de contrariedad. La persona que amamos ya no nos ama o quiere separarse, o surge una enfermedad, o hay un vaivén económico, o algo queda lastimado. Y entonces somos confrontados de nuevo a desarrollar recursos. Pero sobre todo somos confrontados de nuevo en momentos de retracción y no justamente de expansión. Somos confrontados a recordarnos, somos confrontados a despertarnos. Hay un hombre, William Blake, ayer lo decía en una radio, que tiene una frase que me acompaña casi siempre, y esta frase dice: detrás de toda pena y añoranza se encuentra una luminosa alegría escondida, envuelta en seda.
Así que el viaje del alma a veces necesita someternos a retos que tienen el ropaje de la contrariedad, que tienen el ropaje de la pérdida, que tienen el ropaje de la inclemencia, pero que si somos capaces de aceptar los retos y transitarlos, nos ponemos más ligeros, nos ponemos más luminosos. Y la vida tiene un lado expansivo. A veces lo he dicho también, es como si la primera mitad de la vida uno cabalga el caballo de su yo personal, de su ego, y quiere hacerlo grande, y quiere llegar a la meta, y quiere llegar a lo alto de la montaña, y a veces llega a lo alto de la montaña, aunque quizás sea la montaña más alta del sufrimiento. Cada quien tiene o la montaña más alta del éxito, o de la fama, o de la riqueza, o de la justicia. Cada uno tiene sus anhelos, sus zanahorias personales. Pero cuando llegamos a lo alto de la montaña y gritamos al universo y a los cuatro vientos: yo, Joan Garriga, he llegado aquí, se escucha un eco de las montañas y el eco dice: ¿y esto a quién le importa? Porque ahora lo que has de saber es que viene el descenso de la montaña. Y el descenso de la montaña es extraño porque son pérdidas, pero tanta gente experimenta que una liberación cuando viejos ropajes que se habían quedado pegados a nuestra piel como si fueran nuestra verdadera piel y luego se sueltan y ya no estamos tan afincados en nuestras viejas identidades y cada vez aligeramos el peso de nuestras identidades y mucha gente empieza a notar que cuando el peso de nuestras identidades cae, se escucha otra música, se escucha otro sabor, se huele otro aroma. Y no me quiero poner esotérico, pero yo creo que es la música del espíritu. Y ayer me preguntaban, bueno, en la Contra, cuando me hicieron una entrevista, me preguntó, bueno, ¿y política? Preguntan las opiniones políticas. Y yo estuve por contestar antidemocrático, pero no me atreví. Porque yo he perdido la fe en la democracia tal como la concebimos. No me parece el mejor sistema posible. A mí me encantaría que el Parlamento fueran 12 hombres sabios, o 14, o 16, gente mayor que tienen otra sabiduría, no solo la sabiduría del mundo, sino la sabiduría desde otro lugar. Pero no me atreví. Y entonces puse la espiritualidad al poder. Y yo creo que es este trasfondo, este registro, esta llama que nos acompaña y que con suerte a veces la reconocemos luminosa y entonces el alma brilla y no estamos perdidos en las pasiones humanas. Por ejemplo, en la pasión humana de la pareja. Bueno, y ahora pregunta tú algo. Me has dejado sin palabras. En todo caso... ¿Me pongo más cerca? Vale. Bueno, en todo caso, el gobierno de sabios ya lo propuso Sócrates y Platón, o sea que no ibas desencaminado. Está muy bien. Ya. Te sigo preguntando algunas cosas que se me pueden ocurrir. Por ejemplo, me acuerdo de la frase de Tolstoy, todas las familias felices se parecen, las infelices lo son, cada una a su manera. Y me pregunto si es esto lo que has visto a lo largo de estos años de trabajo en constelaciones familiares. Tolstoy abre Ana Karenina con esta frase y a ver, a la hora de tener problemas, la creatividad de los seres humanos es infinita.
es inabastable, ancha como los océanos, ¿no? Pero sí, cada familia sufre a su manera, porque cada familia ha sido visitada por hechos distintos. Y la gente no sufre porque sí. En realidad la gente y los sistemas familiares sufren porque no han logrado integrar algunos hechos difíciles que les han visitado. Sea muertes, sea desamores, complicaciones de pareja. Y el sistema se retrae en una herida, asesinatos, qué sé yo, problemas de guerra, enfermedades graves, discapacidades, hijos con graves hándicaps. Es decir, un sistema de vida y una pareja en realidad es un gran servicio a la vida, porque dos personas que se abren a la vida haciéndose padres, me refiero, la pareja como padres, con todas las consecuencias. Y la vida queda muy cerca de la muerte. Así que cada familia tiene sus propios dolores y tiene su propia manera y su propio estilo de hacer frente a estos dolores, a veces y desgraciadamente con más dolor. Demasiada gente en las familias es leal a los dolores y a las dificultades de aquellos que ama, implicándose en estos dolores en lugar de respetándolos. De hecho, el buen amor del que yo hablo significa poder mirar claramente a los demás y respetar en ellos sus dificultades. Y esto incluye a los padres, a los abuelos, a los hermanos. Incluye también abrir el corazón a aquellos asuntos difíciles que impactaron en nuestra familia. ¿Cómo se respetan las dificultades de los mayores? ¿No metiéndose en ellas? ¿No tratando de solucionarlas? Bueno, en realidad vivimos en un campo de información, las personas, que es muy sutil, y con la cabeza no avanzamos mucho. Y la metodología de las constelaciones permite poner de manifiesto una mente más profunda en que las cosas se aclaran a veces de forma muy precisa. Por ejemplo, no me acuerdo si lo puse en el libro este ejemplo, pero trabajé con una mujer y esta mujer dijo: yo hace 7 años que no tengo pareja y me gustaría tener pareja. Yo siempre pregunto por hechos biográficos o del sistema familiar. Y entonces esta mujer dijo: y también en estos 7 años he abortado 3 criaturas de 3 hombres distintos. Y luego hicimos una constelación y la constelación sacó a la luz 2 dinámicas en las cuales es muy complicado respetar la realidad tal como fue. La primera dinámica la podéis imaginar. ¿Quién hay en medio de esta mujer en su camino hacia el hombre? 3 criaturas abortadas. Y un aborto no es un juego superficial. Un aborto conjuga la presencia de los 2 grandes poderes de la vida. Los 2 grandes poderes de la vida son sexualidad, que abre el camino de la vida, y muerte, que cierra el camino de la vida. Y mucha gente pretende hacer la gestión de un aborto administrativamente, desde la superficialidad, pero no funciona. Los movimientos del alma tienen otra lógica. Y he visto demasiadas personas, mujeres especialmente, que en lugar de mirar claramente a los hijos abortados y dejarlos ir con su propio destino y darles un lugar en el corazón también de esta manera, se culpan y se castigan por ello y expían sus culpas de manera invisible. Y a veces lo hacen con enfermedades, a veces lo hacen impidiéndose una relación de pareja posterior. La vida siempre está en el futuro, la vida siempre es adelante. Pero en el caso de esta mujer, y esto es lo que también quería explicar, había otra dinámica importante. Y es que cuando vamos a la pareja, Rilke decía cuando vamos a la pareja no vamos 2 personas, vamos muchas. Rilke decía, nosotros no nos amamos como las flores de año en año. Nosotros cuando amamos, asciende a través nuestro una savia inmemorial. Es decir, en el encuentro de la pareja
es un encuentro de sistemas, es un encuentro de muchos. Es la maravilla de muchos otros que traspasaron la vida y la acompañaron para que dos personas luego sigan un camino común. Es decir, en nuestras parejas, inevitablemente, está presente de alguna manera el modelo de la pareja de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. ¿Qué sucedió? ¿Qué les pasó? ¿Qué vivieron? ¿Qué asuntos no se resolvieron? ¿Qué asuntos quedaron todavía pendientes? ¿O qué bendiciones, qué desarrollos, qué legados nos entregan? En el caso de esta mujer, no recuerdo bien, pero fuimos a parar hacia los abuelos maternos. Y la abuela materna en la constelación parecía muerta, deprimida, sin vida. Y el abuelo estaba contento. Muy extraño. Pero entonces la cliente dijo, bueno, mi abuelo tenía otra mujer y también tenía hijos con la otra mujer. Y pusimos a la otra mujer. Y el abuelo tan contento. Y la otra mujer estaba bien. Pero la abuela parecía muerta, sin vida. Entonces yo pensé, y esto es una pregunta muy importante en los sistemas humanos, ¿qué forma parte de este sistema humano a lo que no se ha podido dar un lugar claro y de vivencia clara? Y yo pensé, lo que en este sistema no tiene lugar es la rabia. Esta abuela está profundamente enojada. Y ya sabemos los psicólogos o los terapeutas que la depresión algunas veces es la agresión vuelta contra uno mismo. Como no soy capaz de ponerte un límite y de decirte que no, me golpeo a mí mismo. Entonces en la constelación pusimos, no sé cuántos conocéis las constelaciones, pero es una representación en un campo de vida que toma vida propia y refleja dinámicas muy significativas de las familias. La rabia fue hacia la abuela, la tocó y la abuela despertó. Y con la abuela despertó el monstruo. La rabia tocó a la abuela y la abuela ganó vida, salió de su letargo, salió de su depresión, miró al abuelo y le dijo, pedazo cabrón, pedazo hijo puta. Como muchas otras mujeres en algunas generaciones no pudieron ejercer su libertad y se vieron sometidas y tuvieron que reprimir fuertes sentimientos de no querer estar ahí. Hoy en día las mujeres, muchas eligen irse si no están felices, si no están contentas, si un vínculo no les satisface, pero la abuela no lo pudo hacer. Y la rabia fue excluida. ¿Excluida? No, porque un sistema no admite las exclusiones. Esto es una ley de la existencia también. Todo lo que es tiene derecho a ser. ¿Dónde fue a parar esta rabia? ¿Dónde creéis? A la nieta. Y la nieta sentía mucho enojo con los hombres y abortaba a los hijos de los hombres sin decirles nada en absoluto. Esta mujer luego dijo, ay, son tan extrañas las cosas, porque de hecho yo cuando era pequeña, una de las frases que más me repetía mi abuela es, hija mía, el mejor hombre habría que ahorcarlo. ¿Ya? No explico cosas muy extrañas, ¿eh? Cada familia sufre a su manera. Pero yo dije, ¿cuál es la salida? ¿Hacia dónde se dirige el buen amor? Hacia el respeto. ¿Y cuál es el respeto? Porque esta era tu pregunta. Que la nieta mire a la abuela y de corazón le diga, veo tu vida tal como ha sido y me alegro de que te juntaras con el abuelo, porque de ahí también viene mi vida y veo cuán difícil fue para ti.
y veo cuánto tuviste que cargar, y veo cuánto enojo reprimido hay en tu cuerpo y en tu vida. Y ¿sabes qué, abuela? Te quiero exactamente así. Y aún te quiero más si permito que tu enfado lo lleves tú a tu propia manera. Y por favor, abuela, ¿podrías mirarme bien? ¿Podrías darme tu bendición para que yo tuviera una buena pareja en mi vida? Y esto es lo que hicimos. Y la abuela la miraba bien. Y esta es la paradoja de los sistemas. ¿Cuántos padres no desean que sus hijos estén muy bien? Yo no he conocido a ninguno. ¿Cuántos anteriores no desean que los posteriores estén muy bien? De atrás hacia adelante circula más fácilmente el buen amor o los buenos deseos. Pero los posteriores, en lugar de orientarse muchas veces con fuerza hacia el futuro, hacia la realización, hacia la vida, hacia su propio viaje del alma, se quedan atados a asuntos que no fueron resueltos de nuestros anteriores, de nuestras parejas anteriores. Y lo hacen por amor, pero no es exactamente buen amor, es amor ciego. Es un amor que no puede soportar en los otros sus cargas, sus dificultades, sus culpas, sus frustraciones, y quiere resolverlos. Y esto tiene consecuencias también. Y muchas parejas encuentran a la pareja en un campo de vibración común con aquellos asuntos de nuestro sistema de origen que no quedaron solucionados. Y muchas veces la pareja es una pretensión de tratar de resolver juntos aquellas sombras propias y de nuestro sistema que no fueron solucionados. Y a veces logran algo. Y a veces logran mucha desdicha y mucha pelea y mucha frustración. Y este es el campo de la pareja. Y dicho esto también, no quiero desanimar a nadie, ¿eh? No. Está bien. Bueno, iba a decir, dicho esto, para terminar, en la pareja, y no solo en la pareja, sino en la vida, no existen buenos y malos. Existen personas luchando desesperadamente para mantener su dignidad y para que los anhelos más profundos de su corazón lleguen a buen término. Lo único es que a veces lo hacen por caminos muy descarriados y que ocasionan mucho daño. Pero no hay buenos y malos. Hay la vida bailando su baile. Por eso también, pero antes yo tenía una curiosidad, que es a lo que tú mismo has preguntado, y es ¿cuántas personas han tenido la experiencia de participar en una sesión de constelaciones familiares? ¿Seríais tan amable de levantar la mano? Bueno, bastantes aquí, por lo menos diría que casi la mitad. Bueno, era simplemente para ver pues, qué nivel de experiencia tiene la gente que nos acompaña hoy, ¿no? Hablar del libro que me ha dicho la editorial que hay que venderlo mucho. Algo del libro también. Pero yo te quería preguntar, ¿qué piensas tú sobre esa dificultad que parece que hay hoy en día en el aire, en el ambiente, en la sociedad? Y no precisamente desde un punto de vista social. Podríamos hablar de que hoy en día hay muchas dificultades porque realmente hemos cambiado de sociedad y los parámetros de relación que existían en los años 50 o 60 ya no valen. Ahora son otros, son los propios de una sociedad líquida. Zygmunt Bauman habla muchísimo de esto en un libro que se llama Amor líquido. Dice que es un pez que se muerde la cola. La gente quiere estar en el mercado del amor y al mismo tiempo anhela una pareja, pero cuando va a encontrar una pareja resulta que tiene que salir del mercado y eso es demasiado, es un precio demasiado grande. Entonces tiene que quedarse ahí estancada, ¿no? Pero yo quería preguntarte, más allá de esta explicación más social, ¿cuál es para ti la explicación espiritual o sistémica o psicológica de esta, al parecer, creciente dificultad? No sé si tú crees también que hay una especie de síndrome de desamor colectivo flotando en el aire, pero la gente tiene muchos problemas con esto, ¿no?
Yo no veo ningún síndrome de desamor, ¿eh? Yo no. Yo veo síndromes de mal amor. Y el mal amor es el que no nos hace bien, el que no nos hace felices, el que no nos provee crecimiento. Pero la gente no puede no amar. Yo no tengo una explicación claramente psicológica o sistémica. Yo creo que en todo campo de vida y también en el campo familiar converge como las circunstancias del momento, las circunstancias históricas, culturales, políticas, económicas. Ayer por la mañana estuve en 8TV, en un programa para hablar del libro también, y me gustó mucho porque trajeron a un matrimonio de Cardedeu, de personas de casi 80 años. Y estaban en la mesa y es el matrimonio para toda la vida. Y entonces no sé cómo se llama, Ruth creo, la que dirige el programa este, y les decía, y bueno, ¿y vosotros habéis peleado mucho? Decía, y el hombre decía, no, y ella decía, sí. Esto me recuerda a un chiste. Una pareja mayor que han ido a una fiesta y ya llegan a su casa y entonces son un poco sordos. Y ella dice, ay, mi amor, 50 años juntos y te sigo queriendo como el primer día. Y él no escucha bien lo que dice la mujer y le dice, es verdad, 50 años juntos y seguimos sin soportarnos. Lo que quería decir es que... Y luego les pregunta, bueno, ¿y cómo habéis hecho? Y el hombre decía, aguantando, esta filosofía del aguantar. Y yo creo que esto va con una época también. Más cerca. Digo que esto va con una época, con un formato cultural, con una manera de pensar la realidad y la familia. Yo no sé por qué las cosas han evolucionado en esta sociedad. Todavía hay sociedades donde la pareja sirve a la comunidad o sirve a nosotros más que al yo. Pero la diferencia más importante es que en nuestra sociedad, hoy en día, se le exige a la pareja que sirva al yo personal. Entonces una pareja es satisfactoria si no sirve. A mí esto me parece exagerado y de hecho nunca, como ahora históricamente, habíamos sido tan libres, tan dueños de nuestra vida. Nunca como ahora el yo había sido el centro del mundo. De manera que cuando el yo empieza a agrietarse o a sufrir, se escora hacia sí mismo y se va. En cambio, en sociedades o en formatos culturales donde el yo no es tan grande, sino que el valor de nosotros es grande, la gente se lo piensa más antes de separarse o de agrietar su relación. O en sociedades donde el valor ni siquiera es el yo, ni siquiera es el nosotros, sino que es el gran nosotros. La pareja es un servicio a la comunidad y en algunas culturas todavía tribales la pareja pertenece a la comunidad y está contenida en una comunidad. Y hay ritos también a través de los cuales el hombre puede sentirse perfectamente hombre a través de los hombres y la mujer puede sentirse perfectamente mujer a través de la mujer. Y hay expectativas y vivencias que se tienen a través de los hombres y a través de las mujeres. Hoy en día la expectativa que mucha gente tiene hacia la pareja es descomunal. Se le pide la felicidad, se le pide que no lastime el yo, y no sigo, pero se le pide mucho. Entonces, esto es lo que tenemos. Y mucha gente aprende a golpe de frustraciones, y va limando con suerte las asperezas de su propio ego. Y va haciendo espacio y dejando crecer dentro de sí, como digo en el libro también, la gente quiere tener pareja, como si quisieran a veces tener automóvil o si quisieran tener un piso. Pero
como si fuera un poco, como dice Bauman, como si fueran bienes de uso. Pero hay otra nota, otro tono que nos ayuda cuando ponemos el acento no tanto en quiero tener pareja, sino el acento es me preparo para ser compañero, me educo para ser compañero, dejo crecer en mí este lugar, esta posición para ser un verdadero compañero o compañera al lado de otra persona. Y entonces cambia el acento, cambia la nota. Y quizá con suerte se va desarrollando una sinfonía donde el yo, en realidad, yo me he cansado de repetir acerca del crecimiento personal. Y últimamente vengo diciendo y repitiendo que crecimiento personal no significa más yo. Esto es lo que cree mucha gente. Voy a hacer crecimiento personal. Venga, más yo, más yo. No, crecimiento personal en realidad significa más tú. Significa expandir nuestro corazón hacia lo ajeno, hacia lo desconocido, hacia lo misterioso, hacia lo extraño, hacia lo que no comprendemos. Y entonces cambia algo en el punto de gravedad. Pero dicho esto, también tengo que decir que mi posición es la de nadar con la corriente de los tiempos que nos tocan y enfrentar los requerimientos culturales y sociales y políticos, y estas cosas van cambiando también, afortunadamente. Pongo en el libro también en algún momento algo que tú y yo conocemos bien, que es la vida en nuestros antepasados, cazadores-recolectores, que era una vida, es decir, en muchos mitos está el mito de la expulsión del paraíso, por ejemplo en el mito bíblico, somos expulsados del paraíso, pero se dice de que realmente había un verdadero paraíso, que era un enorme vergel, la zona donde hoy es el Sáhara, y siguiendo Asia, se llamaba Saharasia, hasta el Gobi. Entonces, vivían la gente en hordas de cazadores-recolectores, de 120, 150 personas, y la vida era muy fácil, trabajaban muy poco, había mucho alimento, y eran personas muy sanas y longevas. Y sobre todo, no competían las unas con las otras porque no había ninguna necesidad. Eran sociedades cooperativas. Por ejemplo, no existía el concepto de mío, ni tampoco el concepto de tuyo. No existía la idea de la propiedad privada y tampoco estaba muy desarrollado el concepto de yo. Incluso ahora, cuando preguntas a algunas tribus del Amazonas, no contestan yo pienso, sino que dicen nosotros creemos. Es decir, la respuesta es colectiva, ¿no? También es curioso cómo se sabe esto, ¿no? Cómo se sabe que hoy, bueno, desde 5.000, 6.000 años atrás, cómo sabemos que las tribus de cazadores-recolectores del Paleolítico o la primera humanidad que se sedentarizó en toda esta zona de la cuenca mediterránea, estas culturas de las diosas madres, ¿cómo sabemos que vivían así? Bueno, porque los antropólogos ven que todavía viven así muchas tribus a lo largo del y ancho del planeta, ¿no? Y las estudian. Luego también dicen muchos estudiosos de que esta idea de que tenemos de que vivían en cuevas y se daban en la cabeza, que es equivocada, que no hay vestigios de matanzas, que los vestigios de matanzas empiezan cuando se desertiza esta amplia zona de Saharasia y entonces a la gente le falta el alimento y empiezan a movilizarse y entrar dentro de Europa y empieza la violencia, la competitividad. Y esta es la expulsión del paraíso. ¿Y qué empieza a crecer? Empieza a crecer el yo personal, que se enseñorea por encima de la vida y toma carta de primacía, ¿no? Bueno, Joan, aquí debemos ser unos, no sé si 150, no sé si llegamos, pero ¿estás sugiriendo que formemos una horda paleolítica? Bueno, retiro la pregunta. ¿O es demasiado tarde? No. Es demasiado tarde. Sería un bonito sueño, ¿no? Que viviéramos en un entorno cooperativo, no competitivo. En un entorno donde el yo no fuera tan grande, sino el nosotros fuera más grande.
pero es un sueño, no nos toca vivir esto, ¿no? Incluso pongo en el libro de que hay estudios que hablan de la sexualidad en estas sociedades cazadoras recolectores, hablan de la sexualidad como multisexo, sexo multihombre, sexo multimujer, y hablan de la paternidad colectiva también y de la maternidad colectiva, es decir, en sociedades primarias todos son padres, todos son hijos y la sexualidad es muy libre, pero hoy en día, y yo no lo discuto, simplemente es así, hay que inclinarse ante las cosas como son también. El amor está muy patrimonializado. Y por eso algo que pongo en el libro también, de que algo que ayuda mucho en las parejas es alcanzar la madurez en el que uno logra desear espontáneamente que el otro sea feliz. Pero esto es un logro. Esto es un logro. Bueno, con todo lo que vas diciendo ya sabemos más o menos por dónde van los tiros, ¿no? O sea, cuál es un poco el marco general de distorsión del mal amor. Ya Freud hablaba de esto en el malestar en la cultura, ¿no? Sabemos que hay un marco social, una civilización que quizás no ayuda. Pero bueno, yo creo que sería momento quizás para entrar bien a fondo en el libro, de hablar de tu decálogo, de este decálogo, y que nos comentaras algunas, bueno, ya has comentado algunos de sus puntos, pero por ejemplo el primero, sin ti no podría vivir, tu respuesta sería... Bueno, lo del decálogo, tengo que decir que es culpa de la editorial, porque entonces me dijeron, oye, habría que hacer un decálogo o algo que fuera como que llame la atención. Y yo pensé, ay, Dios mío, ahora más trabajo. Pero me resultó muy agradable. Me puse y pensé algunas ideas significativas de lo que el libro dice. Y me salió, son 12 ideas. Ha quedado bien. ¿Quedó bien? Ha quedado bien. La cuestión es que el primer punto es, bueno, pues es un típico sentimiento de telenovela. Entonces tú vas dando antídotos, creando de esta manera una especie de higiene de las relaciones de pareja. Imaginaros que estáis ante vuestra pareja, en un momento bello, en un momento de encuentro. Entonces miráis a los ojos a vuestra pareja y le decís: sin ti también me iría bien. Pero si le decís solamente esto, no funciona. ¿Qué más? Hay que decir? Hay que decirle: sin ti también me iría bien, pero quiero que sepas que me encanta que seas tú y me hace feliz que sea contigo y te quiero a ti y me alegras tú y te agradezco a ti. Pero ahora imaginaros que vuestra pareja, en un ataque de romanticismo, os mira a los ojos y os dice, por ejemplo: sin ti me mataría, sin ti no hay más vida para mí, sin ti no soy nadie. ¿Cómo se experimenta esto en el cuerpo? ¿Quién dice sin ti no puedo vivir? ¿Quién dice estas cosas? ¿Sabéis quién las dice? ¿Sabéis para quién es real esta frase? Para un niño pequeño, para una niña pequeña. Sin ti no podría vivir. Y es cierto, los críos, los niños, no podrían vivir sin un tú que los cuidara. Y con esto lo que estoy poniendo el énfasis en que la pareja es un vínculo entre adultos. Es un vínculo en el que con suerte hemos tomado a nuestros anteriores, hemos enfrentado algunas heridas y podemos posicionarnos con suerte al lado del otro como relativamente adultos que nos sostenemos en nuestros propios pies. A veces veo gente en consulta que me dice: bueno, yo no puedo dejar a mi pareja porque me dice que si lo dejo o si la dejo se va a suicidar. Y entonces yo sé algo definitivo, que tiene que dejar a esta pareja. Porque nadie logra vivir con pareja, con otra persona cuya vida depende de nosotros.
y hacer depender la propia vida de otra persona es demasiado. Solo es un indicador de que el niño sigue siendo muy grande dentro de nosotros y de que hay que hacer movimientos de crecimiento. Pero bueno, las canciones románticas nos permiten bailar a veces y es bonito imaginar que... Y con esto no quiero ser frívolo también, porque es importante. Sin ti también hay vida para mí. Pero cuando se trata de un vínculo largo, profundo, cuando el otro muere, por ejemplo, o hay una separación, lleva un tiempo, no es tan sencillo. A veces uno siente durante un tiempo que también quisiera morir, de que la vida se le derrumbó, que le entró un frío en su cuerpo, en su atmósfera, y no es tan sencillo. Pero si uno está bien sostenido en el reconocimiento de los padres, si uno va con los padres hacia la pareja, si uno toma a los padres en su corazón o ha conseguido limar las asperezas de los asuntos difíciles con ellos, entonces uno ya no lo pide a la pareja, ni siquiera que sea un padre o una madre, solo un poquito, pero no mucho. Seguimos con el punto 2. Yo no sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, tenemos un poquito todavía, pero... sería bueno si hay preguntas también, ¿no? Luego, sí, ¿no? también. ¿Decálogo o preguntas? ¿Quién vota decálogo? Decálogo. ¿Preguntas? ¿Quién vota preguntas? Nadie vota. Bueno, pero que quede un poquito de tiempo. ¿Se han tomado en serio lo de la antidemocracia que has dicho? Bueno, dejamos un poquito de tiempo para preguntas y terminamos rápidamente con el catálogo. Venga. Vale, el segundo punto es te quiero por ti mismo frente a te quiero por ti mismo, bueno, a pesar de ti mismo. Es otra que es una fuerte, ¿no? Bueno, esta es una idea que tomé de Víctor Hugo, de una frase de Víctor Hugo. Bueno, explicarlo de esta manera es una idea porque Víctor Hugo decía una de las cosas más bellas que a uno le pueden ocurrir en la vida es ser querido por uno mismo. Y esto es un anhelo de todos, que nos quieran por nosotros mismos. Pero Víctor Hugo era un tipo muy inteligente. Y entonces decía, ser querido por uno mismo, mejor a pesar de uno mismo. Y a mí me parece una idea muy bella porque como se explica en la contra, que me gustó la contra. Me explicó cosas en poco espacio significativas, como cuando un enamoramiento pasa a relación, las personas se conocen, saben quiénes son, o bastante, se miran, saben su historia, saben cuál es el engranaje, este campo de relación, esta química. No me refiero a química sexual, que también, sino de qué está hecho este campo. Las personas no solo vivimos en una mente corporal y en una mente emocional y cognitiva, vivimos en una mente de campo, que es muy sutil. Y de hecho, mira, ya que se enfatiza tanto la educación emocional, yo creo que habría que enfatizar también la educación en la mente de campo, porque creamos campos de vida y sabemos qué precio vamos a pagar. Y entonces uno elige. Te elijo a ti aún sabiendo que algunas cosas serán difíciles, que me costarán algunos aspectos de tu sombra, o algunos aspectos no serán suficientes. No lo podemos tener todo, ¿no? Pero uno se da cuenta también de los defectos, de la sombra del otro y dice, me parece que esto también lo puedo querer. Entonces te quiero a ti a pesar de ti mismo. Joan tiene esta magia de desnudar la realidad y dejarla así tal cual es. La siguiente ya la has comentado, hazme feliz frente a siento el deseo espontáneo de que seas feliz. Sí, sí. Pasamos a la cuarta. Eso. Quiero una pareja, mejor me preparo para ser pareja. Importante. Eso, pero también lo comenté un poquito, sí, de que en realidad algunas de estas ideas también son resonancias de un hindú que se llama Prajnanpat, del que a veces he hablado. Bueno, pero no hablo ahora de Prajnanpat. Muy bien. La quinta es te lo doy todo frente a mejor dame lo que me mantiene en el mismo rango que tú.
Sí, igualdad de rango. De esto sí voy a hablar un poquito, porque me parece que no es un tema sobre el que haya tanta atención colectiva y que en mi experiencia trabajando con personas y con parejas sí vale la pena poner mucha atención. Y es sobre el tema del intercambio entre lo que damos y lo que recibimos, entre lo que damos y lo que tomamos. Y en la pareja y en las relaciones entre adultos me parece muy importante cuidar de que se mantenga un equilibrio en este intercambio. Yo te doy, tú me devuelves, y quiero decir que todos tenemos registrado adentro un cierto libro de contabilidad, un cierto sentimiento de justicia. Sabemos cuándo experimentamos deuda o cuando nos experimentamos como acreedores. Y la vida para todos es un intercambio. Damos, recibimos y así fermenta la vida. Pero en la pareja, como en otras relaciones entre adultos, algo entra en peligro cuando se lastima el equilibrio. Y se lastima por dos razones. Porque uno da mucho, tanto que el otro no puede tomarlo y devolver algo manteniéndose en su dignidad. Y es un clásico en muchas parejas que uno dice, yo te lo doy todo porque te amo, sin darse cuenta que de esta manera empequeñece al otro porque no puede devolver mucho. Y también tengo que decir que desgraciadamente no hay un libro que registre cuánto vale una sonrisa, cuánto vale un coche. Son cosas que las parejas saben personalmente. A veces una sonrisa o una gratitud compensa algo grande. Así que, y hay personas también que en las parejas reclaman mucho. Las parejas que reclaman mucho y que demandan mucho tienen una cosa muy curiosa. Y es que para reclamar mucho y demandar mucho es necesario tomar poco. Para reclamar mucho y pedir mucho y exigir mucho es necesario mantenerse hambriento. Pero la única forma en que las personas se mantienen hambrientos es no tomando aquello que reclaman. Estos son enredos que vienen de posiciones con nuestros padres. Unos respecto a los padres dicen, yo me haré cargo y seré muy generoso. Otros dicen, yo lo pediré todo, pero no tomaré nada y me mantengo en la indigencia, en el victimismo, en la frustración, y esto me sigue dando derechos para reclamar. Hay que andarse con mucho cuidado. Y una buena regla de las relaciones humanas entre adultos es darle al otro aquello que es capaz de tomar y compensar de alguna manera manteniéndose en su dignidad. Y también no aceptemos recibir aquello que nos pondrá en una deuda incompensable. Y cuando en una pareja uno de los dos se siente deudor porque le debe tanto al otro, o en una pareja uno de los dos se siente acreedor porque siente tantos derechos sobre el otro, ya no pueden mirarse tranquilamente a los ojos y pierden algo de su sintonía y de su contacto verdadero. Y es muy probable, y es un clásico también, de personas que recibieron mucho pero no pudieron devolver, que se vayan, que no soporten la tensión de la deuda y se vayan de una relación. Y entonces uno dice, con todo lo que le di, ¿cómo me deja? Pues por eso, no haberle dado tanto. Pensar que a veces ayudamos más no ayudando y a veces damos más no dando. Esto no es una invitación a que seáis unos tacaños, ¿eh? Y dar significa una sonrisa, un gesto, una palabra, un movimiento, una botella de agua, un libro, y lo económico. Hay tantas variables, ¿no? Pero hay que cuidar el equilibrio del intercambio. Uno va al abogado, el abogado hace el servicio, uno lo paga y estamos libres. En la pareja es muy bello que tú me das algo y yo te devuelvo algo y un poquito más, y tú me devuelves algo y un poquito más, y entonces se llenan de sonrisas y se llenan de fertilidad, de alegría, de expansión, de crecimiento. Y de la misma manera que conviene cuidar del intercambio positivo haciendo que cada vez sea un poquito más y que cada vez sea un poquito más extenso y más profundo el vínculo gracias al intercambio positivo, y de la misma manera que hay que cuidar que en una pareja el intercambio positivo, nutriente, gratificante,
sea muy superior al intercambio negativo, no debemos olvidar que en toda relación de intimidad, padres, hijos, parejas, en algún momento surge lo negativo. Y las personas que estamos vinculadas, en algún momento nos hacemos doler, nos dañamos, queriendo o no queriendo, hacemos algo que le va a dañar a la otra persona. Hacemos algo que le va a lastimar a la otra persona. Por ejemplo, bueno, no pongo este ejemplo de momento. He visto demasiadas parejas sufrir porque uno de los dos creyó que perdonaba al otro. ¿Entendéis esto? El perdón, el verdadero perdón, es un movimiento interior que nos exige el todo. El verdadero perdón es amar la realidad y los hechos tal como fueron. Pero la mayoría de la gente, o mucha gente, usa otro perdón. Esto creo que lo hablo también, y es el perdón interpersonal. Y en las parejas se abusa del perdón interpersonal cuando no es verdadero. El perdón interpersonal dice: yo te perdono a ti. Yo, justo, honesto y juez, y generoso y grande, de corazón, te perdono a ti, culpable, pecador, equivocado, inútil. No. Tenemos que hacer compañía a los pecadores. Tenemos que pecar con los pecadores, ponernos a su altura. Tenemos que devolver los daños. Tenemos que vengarnos. Cuando digo estas cosas, muy interesante, la gente me escucha como diciendo: uy, ¿cómo que tenemos que vengarnos? ¿Cómo que tenemos que vengarnos? Sí, venguémonos. Con amor. Venguémonos con amor. La venganza amorosa. Y a veces cuidamos bien de nuestras relaciones cuando también a la persona que nos hizo un daño le hacemos doler. Pero aquí la clave es menos, un poquito menos. Por favor, menos. Si la otra persona tiene una infidelidad y nosotros queremos compensar esta infidelidad con 2, esto no es menos. Si queremos compensarla con 1, esto no es menos. Las cuentas cuadran. Por eso yo trabajé en la Caixa Cataluña. En lo negativo, menos. Pongo en el libro, yo trabajo con mucha gente y algunas cosas se me quedan en la cabeza y otras, la mayoría las olvido. Pero no olvido, es algo que explico en el libro, creo, este ejemplo también. Una mujer en Venezuela, en Caracas, que sale a trabajar y con su marido. Ella estaba pletórica y el marido estaba acojonado y estaba lleno de miedo y encogido y con el rabo entre las piernas. Y entonces yo le pregunto a la mujer que se sentó a mi lado, les pregunté: ¿de qué se trata? ¿Cuál es el problema? Y ella dijo: infidelidad. Pero lo dijo casi en un tono triunfal. Era muy llamativo. Infidelidad. Lo anuncio a la vida. ¿Qué sé yo? Soy merecedora de compasión y de comprensión porque este degenerado se le ha ocurrido serme infiel. Y yo la miré y le dije: y dime una cosa. ¿Tú ya has pensado cuál va a ser tu venganza? Jugaba un poquito y ella me miraba como diciendo: no habré ido a parar al lugar equivocado.
mira cómo son las cosas. Hicimos una constelación y trabajamos esto. Los padres de esta mujer, los abuelos de esta mujer, tenían la misma dinámica. Los hombres eran infieles y unos estúpidos pecadores equivocados, y las mujeres eran abnegadas, sufridas y llenas de grandeza y justas, solo que estaban poco juntos. Y ella estaba siendo leal y en resonancia con estos códigos del sistema original. Entonces, para ella lo esperable, lo que confirmaba sus hipótesis, lo que confirmaba su lealtad a su sistema de origen, era que el marido también fuera infiel. Así que cuando el marido fue infiel, ella sintió el derecho a sufrir por ello y también sintió el alivio de que de esta manera estaba más cerca de su madre y de su abuela, que también habían vivido este rol. Curiosidades de la vida. Trabajamos esto y lo mismo que antes. Respetemos el destino de tus padres, el de tus abuelos. Déjalo con ellos. ¿Y cómo es posible para ti regalar a tus ancestros, a tus anteriores, una relación de pareja donde nadie tiene que ser infiel necesariamente? Pero si lo perdonas, lo pierdes. Porque tú quieres vivir con un perdonado que va todo el día sintiéndose menos porque ha cometido errores, y tú quieres ser la señora que tiene el don de perdonar. Decirme una cosa. ¿Quién aquí cree que tiene el derecho de perdonar? ¿Quién aquí cree que puede levantarse por encima de lo que la vida ha hecho tal como ha decidido hacerlo y decir, yo perdono? Es un acto de arrogancia soberbio. El verdadero perdón es amor a la realidad. Sea como sea, esta mujer, claro, le estaba hirviendo la cabeza y el cuerpo con todos estos inputs, y se dio perfectamente cuenta del juego que jugaba y cómo coparticipaba en este juego, pero tenía la herida real. El marido tuvo una historia con otra mujer, una aventura, yo no pregunté los detalles. Y entonces tienes que vengarte por ti y por él, porque si le devuelves un daño, él se va a sentir aliviado. Y cuando hacemos un daño y pagamos una consecuencia, un daño real, y pagamos una consecuencia, esto nos alivia un poquito también. Y si es menos, lo experimentamos como amor. Por ejemplo, con los hijos, y esto lo pongo en el libro también, si un hijo la ha cagado, ha causado un problema en la familia, o ha metido la pata y ha creado un menoscabo, y entonces los padres deciden castigar al hijo. Y un castigo puede ser: no sales el fin de semana. Y cuando llega el domingo, 3 horas antes de que termine el fin de semana, a veces los padres le dicen al hijo: venga, basta, vete a dar una vuelta, por ejemplo. Y es un poquito menos, y el hijo lo experimenta como que no solo se cuida de la justicia, sino que también se cuida del amor. Pero lo que no funciona en absoluto es que cuando termina el domingo a la noche, los padres, llenos de enojo, le digan al hijo: no ha sido suficiente, también el fin de semana que viene. Porque entonces el hijo siente que se menoscaba un poquito la relación, el amor, el vínculo. Esto le hiere. Así que en lo negativo tenemos que cuidar de ambas cosas, de la justicia y del amor. En el caso de esta mujer, yo le di una idea que la explico muchas veces acerca de cómo vengarse. Y yo le dije que tenía que buscar a la amiga, a la típica amiga que el marido no soporta. Esta que el marido no puede ver. Y entonces que tenía que ir con esta amiga. Eran gente no eran pobres. Tenían que ir con esta amiga 10 días a un lugar del mundo que fuera paradisiaco, maravilloso, hedonista, gozoso, placentero, soleado, etcétera, etcétera. Y tenían que pasarlo muy bien. Y no tenían que decirle
al marido nada de lo que habían hecho. Y que también era muy importante que todo esto fuera pagado con la tarjeta de crédito del marido. Qué crueldad. Bueno, son ítems y reflexiones de atención al intercambio. Y aquí quiero citar a Nietzsche también. Nietzsche tiene una frase que es maravillosa y dice: el camino al infierno puede estar empedrado de buenas intenciones. Y a veces en la pareja tenemos muy buenas intenciones, pero no conseguimos los mejores resultados. Atención, cuidemos del equilibrio. ¿Qué nos da? ¿Qué damos? ¿Cómo lo podemos compensar? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Bueno, hay otras más. Cito una de ellas, por ejemplo, que creo que es de las difíciles. Ojalá sea intenso y emocional frente a lo que tú propones. Ojalá sea fácil. Pero están todas en el libro, así que casi que te voy a proponer ya que pasemos a las preguntas. Y si alguien quiere preguntar algo sobre todo esto que hemos hablado, pues este es el momento. No sé si tenemos un micro de mano disponible. ¿Sí? ¿Estáis aguantando bien? ¿Estáis siguiendo bien? Sí. Porque llevamos casi 1 hora y media, ¿no? O 1 hora y cuarto. Sí, 1 hora y cuarto, más o menos. Bueno, y más cosas. En vez de que sea para siempre, que dure lo que dure. Si a alguien se le ocurre una idea mejor, que lo diga. Pero no necesito tirar ni siquiera de la impermanencia budista. Es una ley de la vida que las cosas duran exactamente lo que duran. Y algunas parejas terminan con la muerte y otras terminan de otra manera, pero aquí lo que me interesó es poner el énfasis en que cuando nos abrimos a una pareja nos hacemos candidatos a la posibilidad de que en algún momento nos duela. Y solo aceptando esta posibilidad la pareja es posible. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Hola, Joan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me gustaría hacerte una pregunta sobre educación. ¿Sobre? Educación. Estamos tratando de llevar a cabo un proyecto educativo basado en una educación holística. Entonces, quería preguntarte, nuestro enfoque viene a ser lo que es la educación sistémica también, para hacer crecer al niño en un sistema, en bienestar con su sistema, tanto educativo como familiar. Pero aquí en España es difícil porque la ley no ampara este tipo de educaciones. Me gustaría saber si ves factible una educación alternativa aquí en España, una educación basada en una educación holística, una educación sistémica que pueda permitir al niño crecer libremente y si quiere estudiar Derecho, que salga de él y que no venga impuesto por algo del sistema. Yo tengo la convicción, aunque esto excede un poco mi competencia y mi deseo del tema de hoy, ¿no? Pero tengo la convicción de que mamar, interiorizar, comprender un poco de la inteligencia que nos suministra el campo, la mente de campo, hace mucho bien y también a la educación. Y comprender claramente el lugar de los niños, de los maestros, de las familias, del sistema educativo, de las instituciones, también haría mucho bien. Por ejemplo, ya está ocurriendo en parte, que hoy en día muchos maestros están teniendo claro que su función no es la de cuestionar a los padres de sus alumnos, sino de comprender que cada alumno y cada hijo está tomado por movimientos del corazón que se dirigen hacia su sistema de origen. Y todavía ocurre demasiado a menudo que los maestros miran mal a los padres. Y también ocurre demasiado a menudo que los padres miran mal a los maestros. Entonces, imaginar, los padres mirando mal a los maestros mirando mal a los padres, ¿y qué ocurre con los niños? Entonces,
yo creo que es inevitable que las ideas que se están plantando van a tener su propia inercia y su propio impulso, y está claro que muchas instituciones son escleróticas y están acabadas, y hay una ranciedad qué sé yo, hay una ranciedad que no se va a poder seguir sosteniendo, ¿no? Pero mira, hay un filósofo poco conocido que se llamaba Porfirio. Yo no estudié mucha filosofía, pero de vez en cuando me quedan cosas en la cabeza. Y este hombre dijo una máxima que llevo pensándola mucho tiempo, aunque sea muy simple, ¿eh? Y este hombre dijo, todo se repite una y otra vez. Y entonces, si yo leo o estudio civilizaciones, culturas, casi siempre vemos las mismas fuerzas en movimiento, casi siempre vemos los mismos factores. Yo, por ejemplo, no soy uno de los que piensa que tendremos un mundo mejor. Esto es un poquito raro, ¿no?, que lo diga. Yo soy uno que piensa que tenemos el mejor mundo posible. Y muchos como tú o como yo, si podemos, hacemos algo bueno o aliviamos algo el sufrimiento o aportamos nuestro granito de arena, y otros hacen otras tareas, disparan escopetas, roban bancos, no pagan impuestos, meten dinero en Suiza, estas cosas. Ojalá. Pero bueno, algunos ya sabéis que yo soy discípulo de Claudio Naranjo también. Y Claudio Naranjo tiene un libro maravilloso que en algún momento menciono cosas, que es La mente patriarcal. Y hace un año o dos, cuando lo presentó, me tocó presentarlo. Y justamente el diagnóstico de Claudio sobre los males del mundo a mí me parece de una genialidad asombrosa. Y los males del mundo en realidad se pueden expresar diciendo que los males del mundo vienen de que nos hemos alejado del alma, de que se nos ha dormido el alma. Pero el alma se nos ha dormido porque nos hemos identificado más con el yo, con el ego, con la caída de la que hablábamos antes, ¿no? Y ojalá lo cooperativo, lo fraterno, lo cordial, lo amoroso vaya iluminando más y más nuestro camino. Y ojalá muchos niños y jóvenes no tengan que traicionar su propia predisposición para tener que impostarse o adaptarse a ideas que no son propias. Pero la vida a veces necesita extraviarse también, necesitamos caer para levantarnos, necesitamos equivocarnos para luego reconocer el camino correcto. Más no sé. Avui llegia a la Contra, la teva entrevista, i hi havia una frase que m'ha agradat molt, que era que deies que mirar cada dia la parella d'una manera diferent, ¿no? Esto es muy bello. I m'ha agradat molt, m'agradaria que diguessis... Claro, pero esto es una idea para la pareja y para la vida. Es como yo creo que hay dos grandes tabús en el mundo en el que vivimos. Uno es el tabú de la felicidad. Aunque perseguimos la felicidad, a veces tengo la imagen de que perseguimos la felicidad o decimos que queremos la felicidad, pero la pobre felicidad sudorosa nos persigue a nosotros. Y mientras la perseguimos escapamos. Digo que es un tabú porque estar verdaderamente bien es un logro. Y estar verdaderamente bien significa aceptar que uno puede estar bien aunque otros no lo estén. Aunque los padres, los abuelos, otros seres queridos no lo estuvieran. Y otro de los grandes tabús, en mi opinión, es el tabú de la percepción. Es decir, se nos ha ocluido la percepción. Ya no percibimos porque tenemos la percepción dirigida y dirigimos la percepción por nuestras presuposiciones. Yo creo que una criatura cuando viene al mundo
le entra todo, pero lentamente vamos sesgando la percepción y dejamos entrar solo aquello que confirma nuestros puntos de vista. Y en la pareja o en relaciones significativas ocurre que a veces las personas ya no se relacionan con este ser que tienen enfrente. ¿Sabéis con quién se relacionan? Con el que se han metido aquí. ¿Comprendéis esto? Es como... ya no reaccionan ni miran a la persona, sino que reaccionan a la persona que se han metido aquí, que es del año pasado, de hace 40 años, de aquel tono de voz. Es decir, se nos cristalizó y se nos petrificó una imagen y nos olvidamos de actualizarnos. Esto es una ley para la pareja y también una ley para la vida. La vida está ahora. Como dice Rilke, dice, el trabajo con la persona consiste en aguzar el oído, es decir, escuchar, percibir, ver, y luego darle al martillo noche y día. Darle al martillo noche y día quiere decir cuestionar nuestras creencias, nuestras presuposiciones, nuestras limitaciones, irnos liberando. Esto significa darle al martillo. Pero primero, aguzar el oído. O, como decía Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, miremos, escuchemos, olemos, nos tocamos, y ahí está la vida. Pero en lugar a veces de mirar al otro, miramos el fantasma que hemos construido. Hay que actualizarse, hay que ponerse al día, hay que encontrar un rato para decir, a ver, necesito saber, necesito actualizarme un poco, a ver. Ahora te veo, ahora te reconozco de nuevo. Así funciona la vida, pero en diciembre estuve de viaje 1 mes y medio en Latinoamérica y dando talleres y esto, pero me queda tiempo y es cuando más aprovecho para leer. Y leí un libro de estos que escribieron aquí ahora, el Coetzee, el Coetzee y... No, estos no son novelistas, ¿eh? El Coetzee, que es un sudafricano que vive en Australia, y el Auster, Paul Auster. Sí. Y la novela del Paul Auster se llamaba El Palacio de la Luna. Y es la historia de un hombre que es ciego y contrata a otra persona para que le explique las cosas. Y entonces es muy exigente. No le puedes decir, hay una botella de agua encima de la mesa. No. Tienes que decirle, hay un mantel oscuro encima de una mesa que es rectangular y luego es una botella de agua coloreada de azul con un tapón de rosca. Es decir, le obligaba a poner tanta atención a los detalles que el que no era ciego aprendió a ver. ¿Entendéis? En la pareja yo creo que conviene ir apartando viejas imágenes que ya perdieron vigencia, ¿no? Esto. Pues en ese caso, Iván, nada, lo vamos a dejar aquí. Y sencillamente pues agradecerte mucho que hayas venido, y es una gozada, la verdad, disfrutar de la magia y también de las ideas de este hombre para sanear a la pareja, ¿verdad? Aunque algunas duelen un poquito. Yo quiero que digas que si alguien quiere voy a firmar el libro. Ah, bien. Si alguien quiere, Joan le va a firmar el libro. Es importante. Lo venden allá, por cierto. Nada, muchas gracias por haber venido y por la paciencia de escucharnos, y ojalá algo os haya enriquecido un poquito. Gracias a ti, Joan. Y todo lo bueno.
Nada, feliz, pero